Yo les cuento, ok, entonces ya les cuento que la clase teórica de ayer ya fue subida. Es increíble con esto de que hacemos así, de que vos, Martín, grabás la parte práctica y yo grabo la parte teórica, es impresionante lo rápido que se sube. Entonces, bueno, eso está bueno para poder considerarlo para el próximo semestre. Bueno, entonces, nosotros el mapa conceptual, digamos, que hicimos en la primera parte era prácticamente muy parecido a lo que ustedes están viendo en el slide. Fíjense que nosotros lo que vimos, estos tres grandes temas dentro de la tercera unidad, tenía que ver con, por un lado, lo que es la organización, ¿sí? En función de su estructura organizacional. O sea, que yo les dije ayer que no se tenían que confundir los elementos de la estructura organizacional con los elementos de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Pero cuando estamos hablando de los elementos de la estructura organizacional, nos estamos refiriendo específicamente a cualquier organización enmarcada en concepto de empresa. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la estructura organizacional? Bueno, ustedes lo tienen ahí en el slide, ¿no? La autoridad, la especialización, la cadena de mando, el tramo de control, la departamentalización, la formalización, la centralización y la descentralización. O sea, ¿qué dijimos que era la autoridad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros podíamos tomar inclusive varios autores? Podíamos tomar Fayol, podíamos tomar Weber, podíamos tomar MacGregor, podíamos tomar lo que dice Richard Duff, por ejemplo, de la autoridad. Podemos analizar lo que va a decir de alguna manera ya específicamente, por ejemplo, las teorías de la calidad con relación a la autoridad. Bueno, pero básicamente dijimos que la autoridad es esta persona que tiene un rol, ¿sí? Jerárquico, que ha sido emanado por parte de la organización. Tiene, a ver, todos tenemos autoridad en el sentido de que cada persona tiene un rol en la sociedad, eso es evidente, pero en las organizaciones, ¿sí? Ese concepto de autoridad está enmarcada en cuanto a su cargo. Vieron que por ahí se dice que una persona, ¿cuánta autoridad moral tiene? Eso es otra cosa, ¿no? Es decir, bueno, una palabra, una persona que con su vida podemos decir que tiene autoridad, que tiene la fuerza de que lo que diga no nos va a caer mal porque su ejemplo de vida hace que coincida con la voz de lo que ella va a decir. En cambio acá estamos refiriéndonos, a veces puede coincidir que en una empresa encontremos personas con autoridad moral y con autoridad jerárquica, que es este caso. Entonces, Fayol va a decir es el derecho de mandar y hacerse obedecer. ¿Sí? En cambio, Richard Duff va a decir es el derecho legítimo que tiene una organización para que esa persona cumpla con la tarea que se le ha encomendado. ¿Sí? Y por otro lado, las personas que están a cargo de esta, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dos cuestiones. Tienen que ser responsables de su tarea asignada y el principio de la rendición de cuentas. Esto es muy importante, rendición de cuentas. La especialización, que dijimos que era la especialización, tenía que ver con en el realizar la tarea en forma repetitiva y continua. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que dónde encontrábamos la especialización? Y bueno, en la teoría de como máxima exponencia a la teoría de Frederick Taylor. ¿Sí? Y fíjense en que la especialización ha sido una consecuencia de la división de trabajo, ¿sí? O sea, el estudio de tiempo y movimiento trajo como consecuencia la especialización. En esa especialización hay división de tareas, hay repetición de tareas, esas tareas se hacen en forma continua. Esto en cuanto a la especialización. En cuanto a la cadena de mando, es el grado, ¿sí? de autoridad que hay con relación a esa línea jerárquica. Vieron que hay, cuando vimos ese tema, dijimos que podíamos tener
una línea continua o una línea discontinua. Una línea continua es que yo reporto, rindo cuenta a una autoridad inmediata superior. Ustedes el día martes van a rendir cuenta a quién, a la autoridad. Y en este caso seríamos a la profesora Blanca y a mí. ¿A través de qué? A través de la resolución de parciales. Hay una cadena de mando. ¿Para qué? Porque se supone que los que están verifican, corrigen, entregan nota, dicen sí, todos aprobados, todos han promocionado la materia. Bueno, buenísimo, ¿sí? Con la cadena de mando, entonces, ahí en la cadena de mando es muy importante que se rescate lo que es la autoridad de línea, la autoridad escalar, y al principio la autoridad escalar, y dos tipos de autoridades más que normalmente se dan en cualquier organización, que es la autoridad staff, que esa autoridad, vamos a imaginar, yo puedo tener una autoridad staff dentro de la carrera de administración. ¿Qué significa? Que yo puedo asesorar, pero no puedo tomar decisiones. Aconsejo, digo lo que es importante que se haga, pero nada más. Y también puedo tener una autoridad de línea. Por ejemplo, con relación a ustedes, hay una autoridad de línea, ¿sí? Bien, tramo de control. El tramo de control es la cantidad de niveles que van a estar bajo mi cargo. Entonces, eso se acuerdan que podíamos encontrar una estructura alta o una estructura chata. Una estructura alta es que tenemos muchos niveles, una estructura ancha que tenemos, o más bien aplanada, tenemos pocos niveles. Yo les dejo a ustedes para que vean los pros y los contras de cada uno. Bueno, luego también vimos la departamentalización. Dentro de la departamentalización, dos cuestiones que son muy importantes es que la departamentalización responde al principio de, por un lado, agrupar las tareas, ¿sí? Y por el otro lado, digamos, de alguna manera dividirlas, o sea, dividirlas y agruparlas, ¿sí? ¿Para qué las divido? Y las divido para que después no se terminen repitiendo las actividades, sino que yo divido, bueno, esta actividad es específicamente de producción, esta actividad es específicamente de recepción y administración, esta actividad y específicamente del marketing, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy por un lado distinguiendo y por el otro lado estoy agrupando. Esto es como la consecución o la consecuencia de la departamentalización. Y hay distintas formas de agrupar. Entonces dijimos departamentalizar por productos, por clientes, por área geográfica. Hay muchísimos tipos de departamentalización. La formalización, ¿se acuerdan que responde a cómo es la organización? Formalización significa que hay una jerarquización, ¿sí? Que hay una autoridad. Cuando hay formalización significa que hay roles y tareas bien definidos dentro de una organización, ¿sí? Que ya está establecida una cadena de mando. Esa es la formalización. Luego vimos las dos últimas elementos de la estructura organizacional que nos referíamos a la centralización y a la descentralización. Centralización es cuando hay una concentración en la decisión prácticamente en la cúspide de la organización, ¿sí? A medida que se despliega, a medida que se delega, ¿qué estamos queriendo decir? Y que esa autoridad se va concatenando con relación a las otras personas que cumplen un rol jerárquico. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, preguntas me van diciendo, ¿eh? Bueno, ¿qué más dijimos? Bueno, hablamos mucho sobre el tema de la cultura, ¿sí? Dijimos que la cultura era este conjunto de valores y creencias que tiene una organización. Chavenato y van a decir que es un estilo de vida, un sistema. ¿Por qué un sistema? Y porque hay interrelación e interdependencia. Bueno, vimos las fuentes de la cultura, ¿cuáles son? Y las fuentes de la cultura son los ritos, los relatos, los símbolos. ¿Y cuál era el desafío sobre todo dentro de los ritos?
resignificar la cultura. ¿Qué significa resignificar? Volver a darle un significado a esos ritos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en muchas organizaciones, ¿qué es lo que sucede? Y sucede que a lo mejor pasan 20 años haciendo la misma práctica. Va cambiando la gente y a medida que se va incorporando la gente te dicen, bueno, mira, esto se hace así. Y vos preguntás, ¿pero esto por qué se hace así? No, mira, no me pregunté, esto siempre lo hicimos así. Bueno, son síntomas que hay que empezar a resignificar los ritos, porque a lo mejor esos ritos ya no van, porque son contraproducentes, porque la tecnología cambió, entonces se lleva un sistema arcaico y entonces hay que modificarlo. Bueno, entonces para eso se necesita resignificar la cultura, resignificar los ritos. Dijimos que los ritos no son ni buenos ni malos. Cuando un rito sofoca a una estructura y cuando la gente lo hace porque les toca hacer, cuando los hace porque saben que están obligados, si no se los desvincula. Y entonces es como que el rito va perdiendo fuerza, va perdiendo valor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa encontramos? Encontramos que para eso es importantísima la función de la socialización. Esa socialización es lo que me va a permitir, por un lado, voy a usar una expresión no académica, pero olfatear y decir, che, me parece que la gente hay un descontento. ¿Y por qué? Y porque si la gente no quiere venir más a trabajar los días sábados. Siempre trabajó los días sábados, ahora ya no quiere venir a trabajar los días sábados. Bueno, entonces habrá que volver a plantear si es un rito al hoy con la gente que tengo hoy dentro de la organización. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones? Hablamos dentro de la cultura lo que eran las funciones y los mecanismos. Las funciones dijimos como definición de fronteras, o sea, para eso en la cultura definíamos lo que es la visión y misión, ¿sí? Y en esta definición de frontera hay un sentido de identidad, me permite saber quién soy. Yo esta tarde hablaba con un emprendedor y me decía, todavía sigo y me sigo preguntando si lo que hago realmente da sentido digamos, al negocio. Bueno, eso es muy importante, todavía no tiene tantos años de trayectoria en el mercado, sino es como que somos repetidores de modelo de negocio y después tarde o temprano eso termina perjudicando la organización. Pues es muy importante el sentido de la identidad. Generación de compromiso. ¿Cuándo se genera compromiso? Cuando esa cultura está comprometida, ¿no? Ya vamos a ver, bueno, ustedes lo van a ver, porque ya lo vimos de alguna manera ayer en la clase cuando empezamos a analizar la teoría Z, y decíamos, una de las cuestiones es que, ¿qué es lo que le da sentido a la productividad? Fíjense qué diferencia con Taylor. Mientras que la teoría de Taylor, ¿sí?, va a plantear inclusive que la forma, o sea, una persona vale en tanto y en cuanto produce. Esa es la visión de Taylor, ¿sí? Para la teoría Z, la productividad se logra involucrando a las personas en el proceso. Bueno, ¿esto qué es? Esto creo que hace y genera compromiso por parte de los que trabajan ahí. Ok, sí, Juan Ignacio, no hay problema. Bien, entonces, la generalización de compromiso, estabilidad en el sistema social, o sea, cuando esa cultura es una cultura fuerte porque tiene identificada su visión, su misión, sus valores y se compromete y vive como tal, va a decir de Suani que va a generar un proceso prácticamente de una cultura y de una sociedad sana. Cuando vemos una empresa que está enferma culturalmente o una empresa tóxica, termina enfermando a la sociedad. Y esto lo hemos visto y lo vemos.
Pero también la cultura organizacional, vimos el caso de Vintas, así como los más emblemáticos, vimos el caso de Arcor, vimos cuántos casos que vimos, sí, 12 trabajos prácticos, y en cada uno vimos qué es lo que podemos profundizar, si puede o no existir un mecanismo de control. Ok. Bueno, entonces, funciones, mecanismo. Entonces, para el mecanismo era importante socializar, comunicar esa visión y misión, modelización de roles, porque ¿qué significa esto? Es cómo quiero ese perfil dentro de la empresa. Acá hay una organización muy grande en Argentina que está ubicada en el Chaco y elige a las personas en función de su perfil. O sea, si ya de per se las personas no van con el perfil, pero muy exigente, ¿no? Muy exigente en cuanto, si no ven que hay un estilo de vida parecido al estilo de vida de la organización, por más que tenga un super currículum, no se los contrata. Bueno, hay una modelización de roles. O también así el criterio de reclutamiento, es decir, yo puedo tomar un criterio, por ejemplo, acá en Mendoza hay un supermercado que, mejor un supermercado no, un hipermercado, que contrata a las personas en función de dos cosas. Primero, si vos tenés una buena actuación como empleado, como colaborador, diríamos hoy, bueno, vos podés recomendar a otra persona, pero vos te haces cargo de esa persona. Quiere decir que si esa persona comete alguna equivocación, vos sos responsable también, porque, pero decir, no, pero si yo no estaba en el área, no importa, pero vos nombraste, de alguna manera, diste tu cara para que esa persona fuera tomada dentro de la empresa. Es un criterio de reclutamiento. Podemos estar a favor o no, podemos decir, no, eso no me gusta para la empresa, pero bueno, son formas de reclutar el personal. ¿Qué más dijimos? Dijimos que una empresa tenía que hacer frente a distintos tipos de cultura. ¿Se acuerdan? Una cultura débil, una cultura fuerte. Cuando nosotros encontramos una cultura fuerte, cuando hay un proceso de socialización en la toma de decisiones, o sea, se comunica, ¿sí? Cuando hay definición de fronteras, sentido de identidad, compromiso, estabilidad en el sistema social, todo eso hace que haya una cultura fuerte. La cultura débil es el caso contrario, ¿no? Cuando están ensimismada esa autoridad o cuando hay un alto grado de concentración de poder, y entonces esto hace más difícil la toma de decisiones. ¿Sí? Bien, ¿qué más vimos? Vimos el clima y el cambio organizacional. ¿Se acuerdan que dijimos que el clima organizacional era esta percepción que los individuos tienen acerca de la organización? Esto es muy importante porque eso es lo que le va a permitir a la organización ver si es una cultura fuerte o una cultura débil. Y se acuerdan que hicimos este gran slide donde decíamos qué pasaba cuando una organización tiene valores, tiene recursos, qué pasa cuando falta con esos valores, o cuando falta con los recursos, o cuando falta. Bueno, siempre va pasando distintos escenarios, entonces esto es importante tenerlo presente. Bueno, después vimos tipos de cultura y hay 4 escenarios que menciona Richard Duff, que son la conducta clánica, la conducta burocrática, la aceptación digamos, la cultura emprendedora y por último la cultura de mercado. Acordémonos de cada una de las de lo que compone cada una de esta tipología. ¿Qué dijimos? La cultura clánica era una cultura familiar, orientada, digamos, a la resolución de conflictos dentro de la propia familia. Y esto puede tener un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Del lado positivo, ¿qué podemos decir? Y bueno, podemos decir que cuando una empresa familiar hace que ciertas prácticas, como por ejemplo la confianza, esté asegurada.
en la normalidad. No quiere decir que todas las empresas familiares presenten confianza, sería lo ideal, y vemos que eso no sucede, ¿no? La contrapartida de esto, que lo va a explicar también muy bien Richard Duff, es que muchas veces se vuelven, por eso clánicos, se vuelven tan cerrados que no profesionalizan o no contratan a personas que están fuera del ámbito familiar y que están en el mercado y que tendrían la expertise para poder trabajar, pero no lo hacen. ¿Se entienden? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas que van queriendo hacer, que quisieran hacer? No por ahora, profe. Ok. Bueno, muy bien. Después tenemos la cultura burocrática, ¿sí? Yo sigo rapidito porque veo que si no hay dudas, sigo adelante, ¿no? La cultura emprendedora y la cultura de mercado, que se acuerdan que dijimos que era importante tener presente, ¿sí? La historicidad de la empresa. ¿Mm? Y por último, el tema, digamos, el tercer bloque, digamos, como gran tema, era el tema de los sistemas. ¿Se acuerdan que dijimos que los sistemas era este conjunto de elementos que están interrelacionados y que son interdependientes? Eh, ¿qué más tenemos? Tenemos que podemos tener una concepción estática y una concepción dinámica de los sistemas. ¿Sí? Una concepción estática de los sistemas cuando teníamos, y hace referencia a los objetivos, a los elementos. ¿Qué elementos? Elementos tangibles e intangibles. Los objetivos, que podría ser corporativo, de negocio, funcional, ¿sí? Y luego tenemos la concepción dinámica. Con la concepción dinámica: entrada, proceso, salida, retroalimentación. Y la relación con los distintos ambientes, o sea, ambiente directo y el ambiente indirecto. Esto está relacionado con lo que veíamos ayer del tema de ambiente, es decir, bueno, ¿cuál sería el ambiente directo? Y bueno, los comerciantes, los sustitutos, los competidores. ¿Cuál es el ámbito externo? Y bueno, por ejemplo, el ambiente demográfico, el económico, el político, el social, va a influir en forma indirecta a esa organización. Luego, ¿qué más vimos? Vimos los tipos de sistemas, ¿sí? ¿Se acuerdan que podía ser según su naturaleza, según su clasificación, abiertos y cerrados? O sea, ahí ustedes van a tener un sinnúmero de tipologías de sistema, que está bueno que le peguen una repasada. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Después tenemos entonces la jerarquía de sistema. Dijimos que la jerarquía de sistema tenía que ver con cuando uno analiza metasistema, sistemas y subsistemas. Acordémonos, metasistema es el conjunto de elementos que esos elementos van a ser los sistemas. Y los sistemas es el conjunto de elementos que dentro de esos elementos van a estar insertos el subsistema. Ahí se acuerdan que dijimos que era importante tener presente, si nos piden que analicemos un área, no es lo mismo. No es lo mismo analizar una tarea, no es lo mismo analizar toda una organización. Y por último, dentro de estos grandes temas, es el tema de las características y principios de los sistemas. ¿Se acuerdan cuando dijimos que una empresa podía ser morfogénica, morfostática, podía tener tensión el sistema, podía tener eficiencia, va a decir el autor de Swann. Y cuando habla de los principios, uno de los principios más importantes dentro de la teoría de los sistemas es la subsidiariedad. ¿Qué relación tiene un sistema con el otro? ¿Estamos hasta acá? Y por último vemos las teorías. Vamos a ver si encuentro acá.
Bien. Ok. Muy Profe, bien. ¿qué es lo que, perdón, disculpe, qué es lo que dijo de principios, que era el sub, que estaban, No, está bien. Mira, vos tenés las características de los sistemas y tenés principios de los sistemas que menciona el autor de Suani, ¿sí? Uno de los principios, uno de los principios de los sistemas es la subsidiariedad. ¿Mm? Eh, a ver, ¿todos saben lo que es algo ser subsidiario? se puede referir a los tipos de planes que hay, por ejemplo, o un servicio que está subsidiado por el Estado, Bueno, pero está bien, pero ¿qué significa que está, por ejemplo, subsidiado? que Y que está ayuda, como ¿no? ayuda, claro, lo becan o tiene como una ayuda para avanzar, no sé. Exacto, o sea que en la subsidiariedad hay un principio de prácticamente de reciprocidad entre las partes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces yo digo, bueno, yo puedo ser subsidiaria con ustedes. O sea, hay un principio que los voy a ayudar, si tienen duda voy a darles 1000 consultas. Y de parte de ustedes también hay un compromiso, decir, no, che, mira, con tanta consulta, con tantas cosas que nos dan, vamos a comprometernos a estudiar. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, perdón, ¿alguien habló? Bueno, pareció que habían hablado. Bueno, lo último que nos queda ver, pero para decir 2 palabras, no más, es el tema de las teorías, brevemente, pero así como eso, como 5 segundos, no, 1 minuto de todas las teorías administrativas, ahí escribí mal, pero bueno, ya después lo voy a arreglar mejor, que existen. Bueno, vimos la teoría de la Escuela de la Administración Científica, que lo más importante era el estudio del tiempo y el movimiento, digamos una característica preponderante era la observación. Dentro de su escuela encontramos a muchos seguidores, entre ellos Frank y Lillian Gilbert, Henry Gann, que son los continuadores de la Escuela de la Administración Científica. Bueno, así habría mucho para hablar. Él habla básicamente de la eliminación de los tiempos inútiles, la racionalización de los tiempos y los tiempos muertos que no se pueden ni sacar ni tocar porque tienen que estar. Seguimos más adelante, ustedes vieron con la profesora la teoría clásica, digamos, de Fayol, ¿sí? Esta visión que tiene de una visión general de la organización, mientras que Taylor tiene una visión más restringida porque su análisis lo hace para el área de la producción. Evidentemente que el enfoque humanista, como la teoría de Elton Mayo, viene para responder a una complejidad que se venía, digamos, desarrollando en las organizaciones, que era justamente el sometimiento de los trabajadores, la falta de, digamos, de medios para que las personas se pudieran expresar a través, por ejemplo, de lo que llamamos un área de personal, o en ese momento el área de recursos humanos. Bueno, dio una respuesta. El enfoque humanista va a poner foco o sea, no, ya no, sino el enfoque, digamos, de Taylor va a poner foco en el incentivo económico, mientras que el Tom Mayo va a decir que no existen, o sea, que no hay una única forma que el incentivo económico no es lo único, hay otros incentivos no económicos, y ahí empieza a desarrollar toda su teoría, ¿sí? Bueno, fundamentalmente una de las conclusiones es el trabajo de los grupos, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más vimos? Así a modo de síntesis de la supersíntesis. Encontramos a la teoría X y a la teoría Y.
A ver, no sé por favor quién tiene no sé quién tiene el audio abierto. A ver, un minutito, me dejan... Gonzalo Gutiérrez, no sale a mi propio. Ahí está, ya no más. Ahí está. Ahí está, gracias, porque si no es muy como, estoy hablando y hay una voz de atrás y no me deja concentrarme en lo que estoy diciendo. Bueno, dos palabras entonces con relación a lo que decíamos de MacGregor. ¿Se acuerdan que MacGregor hacía referencia a que tenía como estas dos visiones contrapuestas, digamos, que él lo escribe en el lado humano de las organizaciones, cuando presenta la teoría X y la teoría Y? Ambas van a decir qué pasa cuando en una organización existen trabajadores con esta visión o una autoridad desde una visión X, o cuando existe una autoridad y trabajadores desde una visión Y. Entonces, en ambas no es que uno se pone de una vereda en otra, nos encontramos frente a las organizaciones con estas dos prácticas y formas de llevar a cabo la organización, de gestionar la organización. Bueno, después seguimos con todas las escuelas más modernas. Ustedes seguramente con la profesora Blanca vieron las teorías de la calidad. Nosotros, ¿qué dijimos de las escuelas modernas? Que gracias, digamos gracias, no podemos decir que gracias, pero que sí se toma de los altos mandos que estaban en la guerra, digamos, las empresas los toman como CEO dentro de las organizaciones y cambian el modo de gestionar. Entonces ya el competidor está dentro de como si fuera en un campo de batalla donde está el competidor y lo tengo que tratar de eliminar para quedar único en el mercado, entonces así tengo más cuota de mercado. Comienzan una serie de planteos y de formas de ver la administración. Evidentemente que empieza a, digamos, a ponerse en evidencia el uso de distintas herramientas en las distintas áreas financieras, de área de personal, de marketing. Esas herramientas se ponen, digamos, de alguna manera al servicio de la ciencia de la administración. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Lo más interesante de esto es que no siempre la aplicación de esas herramientas lleva a resolución de conflictos o de temas. O sea, ayer decíamos una expresión, ¿no? En clase decíamos, bueno, estas herramientas no son la panacea, fueron herramientas en su momento, que después se superó, sí, y hay algunas que las seguimos usando todavía, ¿sí? Bien. Después vino la teoría de los sistemas con esta visión holística de la realidad. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo estudiar un área, un tema específico, que ver toda la organización, qué es lo que pasa dentro de la organización y qué es lo que pasa afuera de la organización. ¿Estamos hasta acá? Entonces, todas estas teorías es siempre o está en función no solo de la ciencia de la administración, sino para saber en definitiva cómo se toman las decisiones. O otro de los enfoques, el enfoque de las contingencias, donde dice, no hay una forma única de resolver el problema, existen muchas formas de resolver un problema. Bueno, evidentemente que esto va a marcar un antes y un después en la vida de la administración. Y por último, cierro con la teoría Z, con William Uchi, donde va a subrayar o donde va a poner importancia en la cultura organizacional, ¿sí? Porque él lo que va a decir que cuando en una organización se prima la estructura, la jerarquía y el estatus por encima de cualquier otra cosa, eso hace que no crezca, que obstaculice el crecimiento de la organización. Y para que haya un verdadero cambio cultural, es necesario, o para que haya mejor, más que un cambio cultural, un cambio en el comportamiento de las personas, se debe hacer un cambio cultural. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe.
Bueno, fíjense que en casi 15 minutitos, 20 minutitos, he resumido la unidad 3, la unidad 4 y la unidad 5. Bueno, vamos al trabajo práctico. ¿Quién hizo el trabajo práctico número 11? Y ahora ya se me empiezan a desconectar todos. Yo lo hice, pero lo tengo que buscar. Dale. Yo también lo hice, profe, pero no estoy muy segura que esté bien porque lo había hecho para la clase pasada y usted después lo explicó y yo no pude revisarlo. Así que sí, lo puede leer Maca mejor. Bueno, buenísimo. Ahí vamos a esperar que lo encuentre. Acá lo tengo. Perfecto. La primera decía, análisis de la Espera, dimensión. ¿querés, antes que, perdóname que te interrumpa, qué maleducada, No, no está bien. ¿podrías brevemente contar de qué se trata la empresa como para poder ayudarnos a contextualizar un poquito? Sí, pero si no me equivoco, no sé si yo lo hice bien. Yo lo puse como trabajo práctico número 10, pero porque me parece que me No, comió. está bien, es el el 11. 11. Ah, Ajá. claro. Bueno, es un centro de kinesiología y fisioterapia que se encuentra en Ciudad. Dice que comenzó sus actividades en el año 2008. Y bueno, cuenta un poco, empieza hablando de que todas sus instalaciones cuentan con máquinas de tecnología, que tiene 8 box listos para poder atender eh, bueno, a las personas. Acá dice deportistas que han sufrido lesiones musculares, personas que padecen una enfermedad y necesitan rehabilitación, personas con problemas de postura, personas mayores que necesitan fortalecer músculos. Y bueno, dice que cuenta con recepcionistas, que la atención es personalizada y cordial, tanto de las recepcionistas como de los profesionales. Cuenta un poco las actividades que hacen para mejorar esta calidad de servicio, como por ejemplo que hacen capacitaciones para el personal administrativo, que bueno, dan charlas, que hacen encuestas, ¿qué más? Que han implementado el chat robot en Facebook para las consultas. Y después termina diciendo que hace aproximadamente un año, a nivel interno, empiezan con un problema de comunicación entre los kinesiólogos, que esto hace que terminen atendiendo los mismos pacientes. Entonces esto ha llevado a numerosas quejas. Y bueno, dice, a lo último dice que el dueño fallece a principios de este año y que su hijo mayor toma en manos a la empresa. Y bueno, ahí ya directamente salen las actividades. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quieres comenzar con la primera pregunta? Sí, profe. La primera dice que tenemos que hacer un análisis de la dimensión estática y dinámica del sistema. Ah, perfecto. Ajá. Bueno, yo empecé con la parte estática, los elementos tangibles e intangibles. Tangibles puse, bueno, el personal que colabora, tanto recepcionistas como profesionales, los elementos con los que cuenta cada box para atender a los clientes, que son pacientes, aparatos de tecnología de punta, bueno. Los intangibles puse que la atención era personalizada, cordial, de recepcionistas hasta los profesionales, recepción cálida y agradable y un servicio personalizado. Te hago una pregunta, por ejemplo, ¿la puntualidad podría ser un elemento intangible? Sí, para mí sí. Claro, buenísimo, buenísimo.
a puntualidad. Después, en la parte de estructura, ahí me quedó como un poco de duda, porque yo puse estructura organizacional con todos los elementos más o menos explicados, pero después en el otro punto lo vuelve a pedir, entonces ahí me quedé con duda si era Está bien, realmente... eso puede haber sido yo un error, porque cuando como puse dinámica, después, después realmente no me debe haber acordado que puse los elementos de la estructura organizacional. Está bien, está bien, está bien. Si los pusiste ahí y no los pusiste más abajo, está perfecto. Bien, bueno, le puse que había autoridad funcional, ¿Por qué centralización te de das cuenta que decisión. hay una Sí, perdóname, sí. por qué te das cuenta que hay una autoridad funcional? Y porque hace como una división entre lo que son las recepcionistas, que es el área Bien, administrativa, muy bien, y los profesionales son los kinesiólogos. O sea, hace como una perfecto, división muy específica. Bien. perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, puse centralización de decisiones porque aunque no lo dice, me da la sensación de que el dueño es el único que toma las decisiones tanto de administración como con la parte de kinesiólogo. Ujú. O sea, Ah, no me da en ningún lado dice que hay algún gerente o que ellos no, no, tengan no, que lo toma encargado. directo, exacto, no, es que no hay. Está muy bien, es así, es así. Bueno, por eso mismo también le puse que era una organización plana, que Ujú. el tramo de control era largo, por el tema de que eran pocos empleados y que no se hubo mucha Perfecto, injerencia. ajá, Puse alto grado de especialización, más que nada por los profesionales kinesiólogos. Puse, bueno, que era formal. ¿Y qué nos falta? si tuvieras que decir una departamentalización, ¿qué dirías? ¿Qué tipo de departamentalización lo que aparece del caso? Y que es funcional. Mira, puede ser Sí. funcional o puede ser normalmente se dice por producto o por servicio. Entonces vos tenés, por Okay. ejemplo, el área de kinesiología, el área de, qué sé yo, o dentro de la kinesiología vos podés tener como distintas especialidades. Puede ser, entonces, kinesiología específicamente tratamiento de rodilla, otro lo que son cuellos y manos. Otro es específicamente tronco y zona, o sea, pues podés tener una variedad, pero está muy bien lo que vos planteaste. Sí, Bueno, después, ¿qué me faltan? Los objetivos. Yo los bien, dividí en estratégicos, tácticos y operacionales. ajá, bien, El estratégico, puse la atención por parte del profesional no será menor a 15 minutos para garantizar un servicio personalizado. ajá, El táctico, capacitar al personal administrativo 4 a 5 veces promedio anuales en conjunto con charlas y mails informativos. Y operacional, me costó mucho encontrarlo, pero bueno, le puse realizar encuesta paciente. Ah, eso, está perfecto, muy bien. Porque imagínate que ese es el ejemplo que nosotros siempre decimos. Ayer insistí mucho en esto de la planificación, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pero entonces en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre lo que era, haciendo el resumen, ¿no? de la materia? Y dijimos, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre políticas, planes y programas? Y que el programa termina siendo una tarea muy específica donde un área determinada y dentro de un área capaz que una persona encargada lleva a su fin esa tarea. El caso concreto es esto, o sea, es la realización de la encuesta de satisfacción. Eso es un programa, ¿sí? Puede hacerse cada 2 veces al año, pues puede hacerse por cuatrimestre. ¿Y por qué? Porque uno va viendo cómo es la evolución de ese servicio. ¿Estamos? Aparte pone énfasis como que es muy importante. Sí, tal cual, pero muy bien el ejemplo. Bueno, en la parte dinámica, puse como entrada el pedido de un turno, ya sea online o telefónicamente, y me faltó ahí poner por Facebook también, porque pareciera que también toman turnos
por redes sociales. Va, Sí, por lo que sí, dice el tema sí, del sí. robot. El proceso, bueno, en el momento de llegada lo atiende la recepcionista de forma cordial y agradable, pasa a ser atendido por el profesional para su atención personalizada. Y como salida, puse el paciente atendido, que vuelve a sacar un turno para seguir su tratamiento, y como retroalimentación le puse, bueno, que vuelve a sacar el turno, y le puse también la encuesta que se le realiza al paciente para detectar problemas y poder solucionarlos. Perfecto, perfecto. Está muy bien, está muy bien. Después, el punto 2 eran los elementos de la estructura organizacional. Sí, que eso ya lo vimos recién. Ya lo vi. Después, me costó mucho, me cuesta el tema de las características del sistema. Por ejemplo, yo le puse morfoestasis y después le puse que al principio, o sea, al principio del caso, muestra armonía, pero ahora por falta de comunicación entre kinesiólogos ya hay una cierta tensión. Sí, a ver, nosotros dijimos varias cosas, ¿no? Por un lado, digamos, nosotros teníamos que las características es lo que hace que una organización sea específica y se diferencie de otra, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver como varias situaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones que, las que nos encontramos en el caso? Por un lado, podemos decir que la primera parte, digamos, hay una situación de estabilidad, ¿sí? Por eso la gente en las primeras encuestas de satisfacción, la gente estaba muy contenta por el servicio, ¿sí? Sí. Bueno, después podemos ver que hay dentro de esa homeostasis, porque acuérdense que la homeostasis es la estabilidad. Después ustedes tenían morfostasis y morfogénesis. La morfostasis es cuando se mantiene la estructura. La morfogénesis es cuando cambia la estructura. Ahora, vamos a decir lo siguiente. El hijo del dueño de este centro de kinesiología no estaba trabajando en la empresa. Claro, se incorpora después. Claro, muere el padre y se incorpora el hijo. Ahí podríamos pensar que hay una situación morfogénica. Y fíjense en que no hay una modificación de la estructura, porque la morfogénesis hace referencia a la cantidad de personas que están trabajando dentro de esa estructura organizacional. Es como si de repente, bueno, en la cátedra, por ejemplo, éramos 3 profesoras y a partir del semestre del año pasado, segundo semestre, quedamos 2. Ahí hay una situación morfogénica. ¿Y por qué? Porque ya no está más la misma estructura. Ahora, vamos a suponer, una de las profesoras se va, son 3, una de las profesoras se va y vuelve otra, y siguen habiendo 3, entonces no habría cambio en la estructura. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Profe, yo ahí le puse formogénesis porque era visible en cuanto a la modificación de funcionamiento que perjudicó la eficiencia. Pero lo que ¿Puede ser? pasa, mira, eso puede ser más que nada, porque, a ver, vamos de nuevo. Cuando nosotros decimos que es morfostasis o morfogénesis, hace referencia no tanto al funcionamiento, sino a la capacidad operativa de planta. O sea, eso es dicho técnicamente, ¿cómo sería con palabras no académicas? No es lo mismo que en una fábrica, en una empresa, trabajen 5 personas, que de repente digan, che, la verdad que estas 5 personas están trabajando muchísimo, vamos a tener que llamar a otras 5 más. O sea, hay un cambio en la estructura. Tenía 5, ahora tenés 10. O tenía 5 y llamaron a 2 más, o llamaba a una. Ya no es la misma estructura.
Caso contrario, decir, che, no, la verdad que no vendemos para nada, teníamos 5 y bueno, ahora que queden 2 personas, o sea, hay un cambio, hay una modificación. Y vos decir, ah, no, pero se incorpora el chatbot, digamos, este robot. Bueno, pero eso es una herramienta de análisis que se agrega. ¿Va a hacer que la tarea sea más rápida? Sí. ¿Va a ser más efectiva el servicio? Sí, pero no afecta a la cantidad de personas, porque hace a la estructura organizacional. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, Agustina? Sí, sí, profe, no sé si me escucha. Sí, sí, ahora sí. Ok, Sí, sí, ok. perfecto. Entonces, ¿va bien, Macarena? Sí, profe. Ok. Entonces, se podría decir, entonces, como conclusión de ese caso, podríamos decir entonces que es una situación homeostática al inicio, ¿sí? Y morfostasis porque se mantiene la estructura, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Ahí sucede algo, muere el padre y entra el hijo, ¿sí? Ahí no es que, ahora, si hubiera estado, si el caso, el relato del caso, se hubiera mostrado de la siguiente manera, que el padre está, pero incorpora al hijo, ¿sí? Bueno, ahí hay un cambio, ¿se entiende? Lo que sí podríamos observar que hay una tensión por esta alta rotación, problemas en la comunicación, hasta inclusive se podría entender la entropía, por ejemplo, mal pago de los administrativos, eso también podría verse. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, Por pasamos al último, trabajo. Sí. había otro punto que ese no lo entendí muy bien. Hablaba sobre las etapas de decisiones de Simon aplicadas en el caso. Lo que yo no Está muy entendí bueno. muy bien si había que hacerlo uno, porque por ejemplo, una problemática podría ser el tema de la rotación de las recepcionistas. Claro, Entonces, ahí no perfecto. entendí si yo tenía que resolver esa problemática o buscar una problemática que esté desarrollada en el caso. No, normalmente se toma la problemática que aparece, Ah, bien, ¿sí? bien. Entonces, bueno, imaginémonos, vamos a imaginarnos que tomamos todos ese caso, ¿sí? Entonces, dale, a ver, ¿cómo se te ocurre? ¿Te acordás que voy a repasar cómo era la teoría de Simons? ¿Se acuerdan? La teoría de Simons hacía referencia a, por un lado teníamos el planteamiento del problema, yo digo todas las etapas y después vamos relacionándolos con el caso. Entonces, planteo del problema, presentación de alternativas, análisis de la alternativa, elección de la alternativa y evaluación de las alternativas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo Profe, podría yo ser? en la parte del planteamiento de alternativas, que puede ser que la denomine prospección. ¿Cómo? Puede ser que la denomine prospección a esa parte, a la parte del planteamiento de problemas. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, yo ahí le Normalmente, había puesto, dígame, perdón. no, digo, normalmente se habla como de la determinación del problema, pero bueno, pero no hay problema, también es llamado así. Decime qué habías puesto vos. Yo había puesto decaimiento de controles, recambio de personal administrativo por bajas remuneraciones y queja de pacientes no atendidos, como las problemáticas detectadas. A ver, perdóname que se me cortó un cachito, ¿cómo? Había puesto decaimiento de controles, recambio de personal administrativo por bajas remuneraciones y quejas de pacientes no atendidos. Está bien, entonces ese es el problema. O eso, mejor dicho, son los problemas. Sí. Bien, ahora empecemos a pensar cuáles pueden ser las alternativas, ¿sí?, que queremos elegir para poder solucionar. Frente Yo a le había esos puesto, Ajá, dale. perdón. No, Yo le había dale vos. puesto, es que me parece que yo tengo delay con el sonido, entonces Ah, me parece que por ahí viene el tema.
Yo le había puesto a reafirmar sistemas de encuestas. Eso es como que uno propone cuáles pueden ser las mejoras. Exactamente. Y en eso, a ver, cuando vayas a estar como profesional y acompañando emprendedores, ¿qué es lo que uno va a hacer de base? Va a ser aplicar la teoría de Simmons. O sea, porque tu cliente que te va a decir, y mira, Agustina, vos sabés que yo tengo este problema, no vendo. Y vos entonces decís, bueno, pero a ver, ¿por qué no vendés? Y no vendo desde que comenzó la pandemia. Bueno, la pandemia ya es un hecho sabido. Bueno, entonces vos decís, bueno, muy bien, tenemos varias alternativas. Entonces, no se vende desde la pandemia, antes de la pandemia se vendía poco porque no estaba reactivado el sector. Bueno, frente a todo lo que te plantea tu cliente, vos tenés que contradevolverle al cliente distintas alternativas. Es decir, mire, usted lo que podría hacer es dedicarse al e-commerce, usted podría vender en redes sociales, usted podría ir de casa en casa y vender el producto. O sea, le das las alternativas y le decís, bueno, mire, para la alternativa 1, si usted elige la 1, le va a pasar esto y esto y esto. Si elige la 2, le va a pasar esto y esto y esto. Si le elige la 3, bueno, entonces elige, por ejemplo, la venta casa por casa. Pero resultó ser que nadie te abre porque está todo el mundo trabajando en la casa. Antes la gente no estaba porque trabajaba afuera, ahora la gente está pero no te abre la puerta porque está en su casa. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tratar, vos ya elegiste una alternativa que se pueda trabajar. Sí, yo en realidad propuse, o sea, planteo 4, veo cuáles son las 2 más factibles y por qué. Bueno, y Bien, la toma de decisión. perfecto, perfecto. Dale. Agustina, ¿me escuchás? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, 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 perfecto, te Ahí está. escucho. Bueno, había puesto reafirmar sistemas de encuestas como una de las Sí. alternativas. Otra es adquirir un software que controle los tiempos de atención, los pacientes atendidos y exponga las historias clínicas. Una tercera, evaluar presupuestos con el fin de que los mismos cubran los sueldos para evitar rotaciones de personal. Y la cuarta era subalquilar los consultorios para generar ingresos que permitan afrontar los costos. Buenísimo. ¿Y cuál de esas alternativas te parece que la empresa podría llevar a cabo? O sea, ¿y qué, cómo te puedo hacer la pregunta para que sea orientadora? Y esa alternativa que a su vez que elija la empresa sea la más conveniente. A ver, ¿cómo resolviste esa parte? Bueno, puse que alquilar los consultorios para generar ingresos que permitan afrontar los costos, porque eso permitiría Buenísimo, buenísimo. adquirir algún software posteriormente y poner gente a cargo de todo lo que era el análisis de encuestas, o si había que hacer alguna inversión con todo lo que era la parte de poder procesar los datos o cualquier cosa de esas, iba a permitir ese alquiler iba a permitir cubrir esos costos. Y a la vez, la otra problemática, que era la remuneración del personal administrativo, podía generar un ingreso. Y aparte, tenía otro valor, que era poder dar más servicios del que se brindaba. Se podían subalquilar a nutricionistas, a psicólogos, que pudieran complementar lo que ya hacían los kinesiólogos. Muy bien, excelente. Así sería, ¿sí? En el entramado, digamos, de la teoría de la decisión de Simon, es tomar la problemática, analizar alternativas, ¿sí? Ver cuál de esas alternativas podría llevar a cabo el cliente, en este caso el centro de kinesiología, y después evaluarla. Decir, bueno, che, la verdad que eso le costaría a la empresa, eso habría sido lo ideal, ¿no es cierto? Que dice, bueno, mira, esa alternativa de implementarla en un escenario optimista, bueno, el centro de kinesiología podría obtener tal grado de efectividad. Con un escenario negativo o pesimista podría tener tal cosa. ¿Se entiende? Sí.
Para todos los compañeros que tal vez no hicieron este punto, ¿queda claro? Sí, profe. Buenísimo. Le hago una Buenísimo. consulta. Le hago Sí. una consulta, porque ahí se plantearon como varios problemas en el primer punto, Ujú. ¿sí? Si en el parcial se presentan así, por más que haya una problemática general, o sea, por lo que yo leí el problema, que sería la falta de un administrativo permanente, digamos. Por eso empiezan a haber fallas de controles y falla en la atención de los clientes. Y ahí se desmembraron varios problemas. Por más que nosotros veamos reflejado un problema general y pongamos varios, ¿también va a estar bien? ¿O simplemente hay que buscar el general, o sea, ir al hueso, digamos, en forma criolla? Mira, son dos formas de ver la realidad. Vos podés poner como problema general, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo decía recién, la empresa XX no vende, ¿sí? Problemas que están relacionados al problema general, que pueden ser problemas más específicos, bueno, puede ser porque las vendedoras no están capacitadas para la venta online, estuvieron siempre acostumbradas. Yo ayer estaba con un emprendedor y me decía, yo vendo zapatos y ¿cómo hago para decirle a la gente a través de las plataformas digitales que lo que vendo es el mejor zapato? Bueno, ahí el tema de la comunicación es vital. Entonces, bueno, puede ser problema específico, es la falta, digamos, de expertise para poder comunicar ese producto en las redes sociales o a través de las ventas a través de e-commerce, por ejemplo. Otra puede ser otra problemática, es siempre dentro de la problemática general. Son dos formas. Si vos te quedás con el general, muchas veces a lo mejor te gastás tiempo y plata, y a lo mejor hay otras cosas mucho más pequeñas, pero que hacen el problema general. Porque a lo mejor vos decís, no, che, pero a ver, ¿qué me convendrá más? Y a lo mejor me conviene contratar a alguien, digamos, un community manager, o capacitar a estas empleadas que tengo para poder, porque ya conocen la empresa, ya tienen dentro la empresa, y entonces, bueno, las puedo capacitar para que, y bueno, para que puedan responder a ese problema. ¿Se entiende hasta acá, Facundo? Sí, sí, ahora lo entendí mejor. Pero son dos formas de hacer. Yo puedo tomar solo los problemas específicos, entonces voy sectorizando. Siempre va a depender en la práctica o en la vida real. ¿De qué va a depender? Y bueno, va a depender a vos quién te contrata y desde qué área te contrata, porque puede ser que estás trabajando en una pyme y te dicen, mira, Facundo, vení, analizame toda la empresa porque la verdad que de esta no salimos. Bueno, entonces vos vas observando, vas pidiendo informe financiero, vas observando ver cómo trabaja la gente, dónde trabaja la gente, pues te dicen, no, no vendemos, pero resultó ser, yo me recuerdo en una organización que fui y no estábamos hablando de la época de Taylor, estamos hablando hace 3, 4 años atrás, aquí en Mendoza, y era en un garage todo lúgubre, trabajando estas personas que eran unas máquinas de coser y cosían y cosían y cosían y cosían 12, 13 horas sentadas en unas sillas que eran deplorables, o sea, digo, y él no entendía, el dueño, por qué tenía una alta rotación de gente. Claro, pero ¿quién iba a estar trabajando años en esa silla, en ese lugar que no tenían un foco pero para decir, o sea, digo, ahí hay un deterioro de la condición humana de trabajo, ¿no? Después se ve reflejado en el producto que sale como resultado. Pero si vas a decir, che, pero ¿por qué no vendo esta ropa? Claro, pero empezás a ver y era casi en un sótano, no tenían, o sea, digo, uno tiene que tener como eso, por eso me gusta la teoría de los sistemas, porque uno tiene que tener una mirada sistémica de todo lo que está sucediendo. No me puedo quedar solo con la problemática que yo veo y digo, ah, che, no vendo, bueno, a ver, hagan una campaña de publicidad, hagan esto, y no, es muy pobre eso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Muy bien, ¿quedó claro entonces este punto? Sí, profe. Muy bien.
Preguntas hasta acá, si no pasamos al trabajo práctico número 12. No sé si estar muy contenta porque no hay nada de preguntas y entonces yo puedo pensar que todos los alumnos ya saben tan bien la materia, tan bien, que si yo me desconecto, ustedes pueden seguir la clase, que esto es fantástico porque la saben todo. O no quiero pensar de que no entienden nada y no se animan. Quiero pensar que no, que ya a este punto ya tenemos una confianza súper grande. Bueno, entonces, este es el caso de Fredo. No sé si lo tienen a mano, simplemente les voy voy a presentar como algunas cuestiones que tienen que ver con la, digamos, en general, y estaría bueno, fíjense que la semana que viene, el miércoles y el jueves, como ya no hay más teoría, me puedo dedicar a estos, para los que les interesa, si les interesa seguir en la clase, yo voy a ponerles el link por las dudas, ustedes entran y vemos este trabajo práctico, si eso no hay ningún problema, pero estaría bueno que se ejerciten, por más que el parcial sea el día anterior, ¿sí? Bien, entonces, Fredo comenzó como una empresa familiar, fíjense ahí hay una expresión muy interesante que dice, desarrollaron una cultura de trabajo esmerado. Si ustedes hicieran la historicidad de la empresa, la primera parte, prácticamente los primeros años, podríamos decir que es una típica empresa clánica. Dice, tenían como énfasis realizar productos de calidad y con cuidado. ¿Qué más? A fines de los 90 era una pyme con presencia firme, principalmente en Capital Federal, luego sobre todo en los barrios Recoletas y aledaños. Bueno, ¿qué más les sucede? La familia estaban considerando un plan de expansión que involucraba la inauguración de algunos locales en el exterior, y por eso recibieron una oferta muy tentadora de una empresa llamada Excel Group, que disponía de comprar Fredo por 82,5 millones de dólares. Bueno, suceden un par de cosas a todo esto, como siempre en Argentina hay periodos digo como siempre, porque yo desde que tengo uso de razón siempre hay crisis económica y le estoy diciendo que hay muchos años. Bueno, Argentina en ese momento vuelve a pasar también una crisis hiperinflacionaria, sumado que a nivel interno, esto también es interesante para que ustedes lo subrayen, el maestro heladero de Fredo, quien había desempeñado tal función ya durante la gestión de Guarrachino, que son prácticamente los dueños de Fredo, desapareció de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quería hacer cambios en los ingredientes. ¿Vieron? Fíjense que una cosa es trabajar, yo que estoy en contacto con algunos heladeros artesanales, entre ellos algunos muy importantes de acá de Mendoza, y una de las cosas que se está probando es que yo puedo darte y pasarte la receta, pero ¿dónde está el know-how? El know-how no está en la receta, eso es lo que se descubrió recientemente. Lo que se sabe es que el know-how verdadero está en el modo de hacer. Yo te puedo decir, mira, 300 gramos de manteca, 200, no sé, centímetros cúbicos de leche, pero hay un modo de hacer que lo hace un sello. Ayer hablamos de la administración como arte, hay un modo de hacer diferente. Bueno, volviendo entonces al maestro heladero, se va de Fredo, y era el que estaba involucrado digamos, en todo lo que era la elaboración del helado artesanal. Ya la calidad de Fredo de estos helados empiezan, claro, al incorporarse nueva persona, empieza a deteriorarse la calidad, ¿no? Que había sido durante muchos años una fuente de, digamos así, de diferenciación.
Bueno, después como comienza, digamos, un periodo de debacle, entonces Fredo comienza a dar pérdidas y no logra cubrir una gigantesca, digamos, caída. Entonces, los acreedores empiezan a pedir cuentas de alguna manera. Excel tomó la decisión que Fredo no tardaría en lamentar, y firmaron un contrato llamado non compete, que es justamente cuando digamos, los antiguos dueños no pueden quejarse de lo que vaya a ser la futura compra. O sea, es como si yo les digo, bueno chicos, les vendo la materia, non compete. O sea, ¿qué significa? Que todo lo que yo les vendo, ¿no es cierto? Y ustedes firman ese contrato. Bueno, todo lo que pase después a mí no me tiene que importar, porque yo ya firmé, si no, me quedo sin la posibilidad de que el cliente me compre. Pero no que compre helado, sino que compre la firma. Bueno, en ese momento también se empiezan a preguntarse cómo podía llegar a ser la nueva gestión dentro de la nueva empresa que quiere comprar. A todo esto también se encontraba muy interesada en comprar Fredo el Grupo Galicia, del Banco Galicia. No nos tenemos que olvidar que en esta época, de la época de Argentina, estamos hablando de la época del 2001. ¿Sí? ¿Qué pasó en el año 2001? Bueno, época de cacerolazo, la época, este famoso año donde hubieron 7 presidentes en Argentina, donde lo más extrambótico a nivel mundial, bueno, en Argentina pasa eso, ¿sí? Bueno, entonces es muy interesante estas idas y venidas que suceden en la empresa. Rápidamente, ¿qué es lo que se decide? Se decide reestructurar. Y esta reestructuración implicaba, ¿sí?, una morfogénesis. Acá sí es una morfogénesis. ¿Por qué? Y porque de la tremenda estructura, primero empresa familiar, después la empresa fue creciendo, expandiéndose, y cuando lo compra Excel dice, no, acá hay que reestructurar. Y una de las cosas que hace en el año 2004 es que vuelven a contratar al maestro heladero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el maestro heladero se había ido porque no quería perder como sus recetas? Bueno, lo contratan. Bueno, después de toda esta reestructuración, en el año 2009 se inaugura ya la idea que tenían en su momento, que era abrir locales en el exterior. Y fue así que en el año 2009 abren en Londres y en el año 2010 en Brasil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pide acá? Acá tengan presente siempre lo que se pide, lo que se solicita. La primera es trazar una línea de tiempo. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué pasó en los inicios? ¿Cómo fue ese gerenciamiento? ¿En base a qué cosa? Y en base a lo que algo dijimos, en base a la cultura, tipos de cultura y ajuste cultural, teniendo en cuenta la línea de tiempo. En base a la teoría de los sistemas que hay que analizar, jerarquías de sistema, y también tener en cuenta lo que sucede en el mercado. El punto 3 son cuáles son los elementos de la estructura organizacional, bueno, que aparecen en el caso. El 4 es cuál fue, para el criterio de cada uno de ustedes, la estrategia que siguió Fredo. O sea, ¿qué es lo que hizo que Fredo en el año 2009 abriera las puertas en Londres y en el año 2010 se abriera en Brasil? ¿Sí? Y de acuerdo al caso, ¿cuál de las teorías se evidencian? Ahí habría que fundamentar brevemente. ¿Está claro hasta acá lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, preguntas hasta acá. No sé si quieren decir algo. Yo aprovecho simplemente porque después no los voy a ver.
Después voy a tomar lista y ya el que necesite irse se puede retirar. Pero bueno, simplemente darles las gracias porque me pareció que pese a que seguimos en pandemia, muchos de ustedes han seguido, no han dejado de, digamos, de estar en clase, de participar. Yo sé que hay muchos de ustedes que les cuesta por ahí expresar las ideas, pero está muy bueno porque no se imaginan acá qué difícil que es para mí en esta sala tener que dar la clase sin los rostros, sin saber, sin verles la cara de saber si están bien, si están mal, si no entienden, si entienden, este, si les resulta demasiado complicado, si les resulta aburrido. Bueno, todas las preguntas que me hago y me da esa sensación de que no hay nada del otro lado, y al contrario, están ustedes. Bueno, agradecerles y también pedirles disculpas si en algún momento no cumplimos con la expectativa que ustedes tenían o que no fuimos lo suficientemente, digamos, de haberlos tenido en cuenta cada uno en sus distintas realidades. Así que bueno, eso, pedir disculpas porque creo que siempre hay aspectos para mejorar, al menos lo digo yo en nombre personal, pero también como cátedra, siempre se puede mejorar y eso nunca, y eso nos da la posibilidad de ser docentes que amamos lo que hacemos. ¿Sí? Yo amo lo que hago porque me interesa, me interesa cada alumno, siempre digo que los alumnos son como mis hijos también porque bueno, me interesa no solo que el alumno aprenda y, bueno, promocione la materia, sino yo hoy justo charlaba, también hoy, entre otras cosas, tuve una charla con una exalumna y me contó, me compartió una cosa muy profunda y yo le dije, pero había pasado más de un mes que no me escribía. Y justo le escribí porque hacía días que me acordaba, entonces le escribí. Y entonces me dice, no se lo he contado a nadie. Bueno, digo, la verdad que me dio alegría, pero digo, que no dejara de escribirme, ¿no? Bueno, pero es así, o sea, porque para mí no es solo la materia que uno da, bueno, chao, me desconecto, me voy, o cuando antes estaba en la universidad que daba la clase y me iba. Para mí, cada uno de ustedes me importa, me interesa, valen mucho para mí. Y bueno, porque, ¿por qué digo esto? Porque amo lo que hago, ¿no? Entonces, no es solamente la clase, sino un algo más, que es que ustedes se lleven eh, la posibilidad de poner en práctica todo esto que hemos aprendido, a partir también de las experiencias y vivencias que algunos de ustedes se han animado a contar. Nada, simplemente darles las gracias y que siempre voy a estar, además de estar ahí en el grupo, y que tienen todos mi WhatsApp, que me pueden escribir, que pueden preguntarme, y bueno, también para el día martes si llegara a haber alguna otra duda. ¿Mm? A ver, Pablo, Profe, ¿qué dice? Ah, sí, dale, Agustina. no, yo, como una de las cosas que hemos visto también es el tema de la retroalimentación. Nada, yo por mi parte, es una opinión personal, también le agradezco, y esto parece, muchas veces cuando uno tiene devolución con el profesor es una manera de lo que cuando yo era chica se llamaba chupar medias, pero la verdad que por lo menos lo que ha sido la experiencia corta en la UTN, es sumamente productiva su clase, para mí la da con mucho entusiasmo, uno, nada, yo por lo menos siento que aprendo, no me ha pasado con todas las materias ni con todos los profesores, pero hay un carisma que se nota y hay unas ganas de enseñar que se notan, y me parece que por lo menos de mi parte eso es percibido. Como devolución lo que le puedo decir, profesor, es muy difícil estar también de este lado porque uno no quiere extender la clase, pues sabemos que tenemos un tiempo, no quiere plantear dudas que por ahí todavía está terminando de estudiar o de analizar, que haya 80, 90 o 30 compañeros que tengan digamos, dedicarle tiempo a tu duda. Entonces, bueno, la forma que se tenía antes de ese feedback que había en el aula, ahora es distinto,
porque uno tiene esta sensación de que opinar mucho, hablar mucho es extenderlo, inclusive si usted lo ve en las distintas clases, como que uno pide perdón, voy a volver a hablar, perdón, no lo entendí, chicos, perdonen, o sea, como que es una falta de respeto a otro compañero, que en realidad es una tontera, porque esa duda puede beneficiar a otros, la devolución de esa duda. Pero me parece que, bueno, que no es que no queramos participar, no es que no tengamos dudas muchas veces, sino que, bueno, lo vamos procesando, estamos aprendiendo también a trabajar de esta manera. Para mí es algo, si bien yo la otra carrera la hice virtual, sigue siendo algo nuevo, pero bueno, nada, no es que no que se sienta ese vacío, sino por el contrario. Y realmente agradecerle, porque por lo menos para mí muchas cosas que yo tenía muchísimas dudas y que me costaba muchísimo interiorizarlo, lo aprendí desde un montón de ejemplos y de experiencia. Así que nada, agradecerle por su compromiso, que como les repito, no ha sido así de todos los profesores, ni ha sido el carisma de aprendizaje, de este sistema de enseñanza-aprendizaje, no ha sido el mismo con todos. Entonces, bueno, también está bueno valorarlo. Sí, gracias Agustina, también agradezco a todos los que van poniendo en el chat, la verdad que gracias, gracias. Sí, Germán. Yo también quiero dar mi opinión. Usted la verdad que ha sido una de las más predispuestas, que ha explicado. Yo que pregunto un montón, por ahí hasta dudas de cosas que explicó 30 veces. Y junto con la otra profe, la profe Blanca también, si bien son como diferentes enfoques de la materia, ella da más teórico, usted, bueno, literalmente da más práctica, pero me parece que ha sido bastante productiva en sí la materia. Yo aprendí un montón y hay muchas cosas que también por ahora no he preguntado porque, como dijo Agustina, hay que estudiarlas y procesarlas. No así, también como dijo la compañera, yo personalmente voy a ser muy directo, hay una profesora que es un desastre, realmente estamos muy disconformes de otra materia, pero bueno. Pero en cuanto a su materia y a su modo de ver la cátedra, me parece muy bien. Y bueno, esta predisposición, como le decía, ante cualquier duda o cualquier cosa, duda o algo a la redundancia de que se nos presentaba. Así que gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todas las cosas lindas que ponen en el chat. Yo creo que es recíproco. Sí. Sí, para los que vayan a cursar, para mí también sería una alegría volverlos a ver. Vieron que hay una materia que es Marketing 1 y Marketing 2. Yo estoy en Marketing 2 y hay otra colega también que está en otra, no sé si ahora van a quedar las aulas iguales, pero hasta ahora está en la comisión tarde y yo estoy en la comisión noche. Así que para los que vayan a estar en la comisión noche, yo los espero con muchísimo power. Es totalmente distinta el modo, si bien con la misma pasión y con el mismo amor, pero distinta el modo digamos, de poder gestionar esa materia. Así que los espero realmente los espero a todos. Así que bueno, gracias Perdón, profe, un Dale. pequeño aporte. Yo soy un infiltrado, soy de la comisión A, así que hablo ahora porque, bueno, ya había hablado con usted, pero yo le quiero agradecer porque realmente, en mi caso particular, yo he sentido mucha empatía de su parte, no así de otros colegas suyos quizás, pero más allá de eso, agradezco a usted, le agradezco en realidad por cómo fue usted como profesora, cómo me hizo llegar a mí la parte de su materia, cómo me explicó, cómo hizo que realmente, a ver, si vamos al caso de administración, una materia teórica, es pesada quizás y tediosa, y usted
dentro de todas las posibilidades que tuvo, la hizo muy dinámica. Y eso a mí me llegó mucho. Y bueno, eso es lo que me llevo, digamos. Además del conocimiento, me llevo la pasión con la que usted hablaba, el sentimiento y la vocación, incluso hasta de ser profesor, porque no, o sea, es la realidad que me he sentido muy a gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por todo lo que van poniendo en el chat. La verdad que me emociona porque yo siempre digo que todo lo que uno puede hacer es siempre recíproco. En el sentido que cuando yo descubrí, no los quiero entretener mucho, pero yo siempre vi la vocación docente en mi padre y yo siempre le decía, ay, vos y tus alumnitos, yo era la que más me quejaba, digamos, de toda la familia y no pensaba que después la vida me iba a llevar a estos caminos, digamos, de descubrir mi vocación docente, ¿no? Y la verdad que cuando lo descubrí, yo me acuerdo que estaba muy emocionada porque me di cuenta, digo, que cuánto se puede hacer desde nuestro lugar, ¿no? Y me doy cuenta que también es recíproco, o sea que no hay buen docente si no hay buenos alumnos, ¿no? Entonces, y ustedes van a decir, no, pero hay malos docentes y nosotros somos buenos, bueno, es siempre yo siempre digo que es un misterio cada clase, ¿no? A veces yo he venido preocupada o triste o por alguna situación y el dar la clase me ha resuelto, o sea, dentro me ha como, me ha dado, diría, alas al espíritu, ¿no? Así que realmente agradecerles a cada uno también porque yo siento que la universidad y mi materia, mi persona, ha podido entrar en la casa de cada uno de ustedes. Entonces eso es muy bonito. Y que ustedes han podido entrar en mi casa, porque esta sala la han visto todo el semestre. Así que bueno, no nos conocemos físicamente y si nos llegáramos a cruzar en la calle, por favor, yo soy medio despistada, pero por favor me paran, me paran y me dicen, yo soy Germán, yo soy Martín, yo soy Lucía, Agustina, bueno, así que párenme, por favor, va a ser una alegría cruzarnos y de verdad que estoy a disposición. Entonces yo vuelvo a repetir, si hay alguna duda que después va surgiendo, la semana que viene es toda consulta, o sea, yo les voy a dar el mismo link y voy a estar ahí en línea por si eso, si quieren preguntar algo, si algo que quedó y que después digan, ay, ¿cómo no me di cuenta y podría haber preguntado? Bueno, está ahí a disposición. ¿Estamos hasta acá? Gracias, profe. Estamos, profe. Sí, profe, clarísimo. Gracias, Muchísimas profe. gracias. Entonces ahora tomo lista porque vieron que Profe, de la yo también universidad... soy infiltrado Sí, me del parecía. grupo A. Me quedo hasta que termine. Ok, tomo lista ahora y vos y Juan, que son de la otra comisión, ya les pongo, a ver, así les pongo el presente. ¿Mm? Porque después no saben, después me tengo que poner me piden, a ver, curso Juan Ignacio. Ahí está, Juan Ignacio, listo, buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Buen fin de, y bueno, gracias por todo de nuevo. No, por favor, a vos, que vaya Que muy tenga bien. buen fin de. No, igual para ti. Pablo, ahí te puse el presente. Gracias, Ok. profe. Placer No, haber hasta estado en su clase. luego. Gracias a ti. Arias Mauricio, ¿está? Presente, profe. Muy bien. Ok, Saludos, hasta profe. luego. Hasta luego. Busto José Luis. Ok. Canone Aldana, me parece que yo la vi en un momento que se conectó, ¿puede ser? Coria, Mariela, sí está. Chacón, Alba. Sí, presente, profe. ¿Quién dijo presente? Ah, Mariela, ahí estás. Ahí está. Chacón, Alba. Bueno,